¿Habrá reunión en Balmoral este verano de toda la familia real, incluida Kate Middleton, con Harry y Meghan? Bueno, pues esto es lo que está publicando la prensa británica, una narrativa bastante difícil de creer, teniendo en cuenta los últimos movimientos que pues están generando una división bastante importante dentro de la familia, apartando del foco sobre todo a la princesa de Gales, a Kate Middleton. Os cuento que se ha emitido en la ITV una entrevista en la que el príncipe Harry afirma que su campaña contra los periódicos sensacionalistas, los tabloides, por el hackeo telefónico fue central en el deterioro de su relación con la familia real, en concreto con su padre y con su hermano. Se ha tensado un vínculo que propició, como todos sabemos, que Harry y Meghan emigraran a Estados Unidos. Harry acusó al príncipe William, de hecho, en esta entrevista de llegar a un acuerdo secreto con News Group Newspapers en 2020 sobre estas reclamaciones de hackeo telefónico, y declaró que no pudo presentar sus propias reclamaciones antes debido a un acuerdo secreto entre miembros de la familia real y los ejecutivos del periódico. Una decepción total para Harry porque la familia real no lo apoyó en su lucha contra la prensa, enfatizando que su difunta madre, Lady Di, la princesa Diana, quien él cree que también fue víctima de hackeo, lo habría apoyado. Yo no entiendo esta parte que dice Harry de que fue víctima de hackeo. Ella muere en el 97, entendemos, no sé yo si en aquella época los móviles eran muy primitivos, muy prehistóricos, pero en cualquier caso ya digo que esta entrevista llamada Tabloid on Trial, que se ha emitido en la ITV, ha sido un parteaguas de audiencia, pues consiguiendo unos índices bastante altos, lo que significa también que la gente está interesada en lo que le pasa a Harry. En esta entrevista, que ya digo que ha sido vista por más de 5 millones de ingleses en su primer pase, además de la repercusión que ha tenido en redes sociales, Harry ha reiterado su compromiso de luchar contra la prensa sensacionalista y criticó a la familia real, a su propia familia, por no respaldar sus esfuerzos, sugiriendo que su reticencia se debía a acuerdos que tenían con el magnate de los medios Rupert Murdoch, que involucraba la venta de historias, de montajes sobre Meghan y Harry. Aquí ya hemos comentado varios, sobre todo que estaban aderezados por ese mal gusto en los que se enfocaban especialmente en el color de piel de Meghan, y bueno, asociándola como que su madre, que vivía en un barrio bajo, vamos a decir, cuando la mujer era asistente social y se desplazaba precisamente a esos barrios a ayudar. En fin, vergonzoso no, lo siguiente. La entrevista de Harry es la primera gran aparición desde su caso judicial contra Mirror Group Newspapers, donde ya se le otorgaron 140.000 libras en daños por la obtención ilegal de información, pero no por hackeo telefónico, por parte de periodistas e investigadores privados. Bueno, ya digo que la prensa británica lo que está intentando colocar es una reunión este verano en Balmoral, a la que están como insistiendo demasiado en la que van a ir Harry y Meghan. Es algo, no sé, bastante raro. Y sobre todo, una de las cosas que me ha extrañado es precisamente que están intentando apartar o quitar del foco a Kate Middleton. Y no creo yo precisamente en las buenas intenciones de que le intenten dejar descansar en este sentido. Respuesta del príncipe William. Respuesta no tenemos, pero ayer ya informábamos sobre falta de transparencia en determinadas cuentas que tienen que ver con el ducado de Cornualles y demás. Hoy ha sido noticia porque ha renunciado como presidente de la FA. La FA es la Football Association, es decir, la asociación de fútbol,
Él ha estado 20 años en el cargo y se retira ahora posiblemente debido a nuevas responsabilidades en Gales y como duque de Cornualles. Hombre, con lo que le están pagando por el ducado de Cornualles, que dimos ayer la cifra, desde luego es para dedicarse a eso únicamente en tiempo completo. Bueno, existe también la especulación en redes sociales de que le han pedido renunciar en lugar de hacerlo voluntariamente. En cualquier caso, todo este escándalo de finanzas y demás que estamos comentando está rompiendo un poco esa tradición real porque está ocultando información financiera detallada. Al contrario que su padre, al contrario que la reina Isabel II. Particularmente la cantidad de impuestos sobre la renta que paga por sus ingresos del ducado de Cornualles. Como digo, Carlos III siempre ha revelado esta información. Isabel II también se ha preocupado de que las cuentas estén saneadas, estuvieran saneadas y que hubiera un mínimo de transparencia. Digo un mínimo porque tampoco tenemos toda la transparencia total en lo que es la familia real británica. Bueno, pues él, como digo, tiene este escándalo de finanzas encima y ahora ha decidido enfrentarse a la reina Camila. No es que yo vea esto mal, ¿no? Pero en concreto ha intentado que tú... A ver cómo lo digo. ¿Que tú jodes a mi familia? Pues yo te voy a joder a ti con la tuya. Ha despedido a Annabel Elliot. Ya no va a tener nómina. No sabía yo que la hermana de Camila tenía nómina. Pero al parecer proveía unos servicios de diseño de interiores. Es curioso. Por fin vemos un paso al frente de William en este sentido contra Camila, pero es que claro, él está ahora mismo en el ojo del huracán. No sé si es que se está intentando adelantar a un posible escándalo, porque ya digo que las cifras son bastante altas. Y bueno, pues se les ha acusado en concreto a William de ostentación en este sentido. Claro, luego miramos un poco las acciones sociales que realiza el heredero y bueno, lo vemos inactivo en temas como la falta de vivienda, el cambio climático. Tiene fama de perezoso, de priorizar actividades de ocio sobre sus deberes. Y bueno, la verdad, esto plantea bastantes preguntas sobre cómo está ahora mismo la dinámica interna de la familia y los posibles conflictos futuros que se avecinan, teniendo nosotros en el punto de mira a Kate Middleton. Bueno, yo creo que la inestabilidad, esté Kate Middleton o no esté Kate Middleton, siempre va a reinar en la familia Windsor. A mí de todo esto, más allá del escándalo de finanzas del príncipe William, que ayer lo detallamos en un vídeo, me ha llamado la atención esta entrevista de Harry. O sea, yo es que me quedé pegado pues viendo todo lo que decía y cómo hacía esa acusación frontal. Yo creo que por primera vez, porque ya en el programa de Netflix, el último que hizo, podíamos intuir algo, ni Harry ni Meghan querían entrar, pero en este caso quien sí ha entrado de lleno ha sido Harry, comentando cosas que ya intuíamos, y que desde luego es para darle la razón. Vamos, intuíamos no, ya había comentado cosas en el libro de cómo funcionaba esta Royal Rota, que era una especie de mafia informativa en la que se tenía que plegar la familia real, en la que a este chico pues le han destrozado la vida con noticias que eran absolutamente falsas. Él explica, por ejemplo, entre otras cosas, en su libro, cómo se hicieron esas fotos en las que él se vistió de Hitler y que supusieron un escándalo internacional precisamente porque se inmiscuyó esta prensa de Royal Rota. Ella ha pedido 50.000 veces perdón por eso, pero estos tabloides de vez en cuando pues lo vuelven a sacar a relucir, dando a entender como que Harry pudiera ser fascista o afín al régimen del Tercer Reich. Curioso cuando tienen por ahí
a gente que son sucesores o que tienen sus antepasados por ahí dentro de la familia. En fin, me quedo por aquí. Siguen los misterios en torno a la familia real británica. Vamos a ver un poco porque creíamos que íbamos a tener un verano tranquilito y nada que ver. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.